Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve, Gabriela Baer y Pedro Jiménez. Amigos, muy buenas tardes. Vamos a las noticias. Brigadas de la Secretaría Técnica de Discapacidades empezaron el control de datos de los beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara. El objetivo es verificar que el dinero que se entrega vaya efectivamente al cuidado de las personas con discapacidad. Esto luego que las autoridades bloquearan la transferencia de los $240 a más de 2.000 beneficiarios. Sospechan que este dinero estaría siendo desviado a otros fines. Juan Carlos Esprúa participó en un recorrido y nos cuenta las novedades. La primera casa visitada por la Brigada de la Secretaría Técnica de Discapacidades fue en el barrio Nuevos Horizontes del sur de Quito. Ahí vive Inés, cuyo hijo de casi 4 años tiene discapacidad intelectual. Ella no recibió este mes los $240 del bono Joaquín Gallegos Lara. Asegura que el dinero que se le entregaba antes sí fue utilizado en los cuidados de su hijo. Le he comprado un nebulizador, le he comprado la pelotita de terapias, le he comprado los guantes quirúrgicos, pañales, pasajes para irme a las terapias. La misma brigada recorrió pocos kilómetros hasta llegar al sector de la Marta Bucarán, donde vive María, una mujer de 63 años con su última hija de 27, quien tiene 94% de discapacidad física. Hace 2 meses no recibe el dinero y por eso fue evaluada. También es, yo he utilizado así, comprando prendas de vestir, zapatos, porque le gusta a ella que le compre zapatos, aunque no camina, pero le gusta que compre. Desde este miércoles hasta el 17 de agosto, la Secretaría Técnica de Discapacidades se encargará de verificar el uso de este beneficio, ya que se bloqueó temporalmente a más de 2.000 beneficiarios, porque se cree que los $240 que reciben del Estado no son invertidos en las personas con discapacidad. Se le está haciendo la encuesta de condición de vida socioeconómica a través del registro social, utilizando el mismo formato, con lo cual las próximas semanas tendremos ya el detalle de la evaluación y calificación de esta encuesta que estamos realizando. Luego del 17 de agosto, los resultados de las evaluaciones serán entregadas al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, organismo que se encargará de verificar quiénes deben o no continuar recibiendo el dinero. Si los beneficiarios registran una evaluación positiva, se les dará nuevamente el bono y además recibirán los $240 por los meses que no se les entregó. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró que no firmará un acuerdo con el gobierno para promover la reelección indefinida. Dijo que la Constitución le permite presentarse nuevamente a las próximas elecciones. Paul Martillo nos cuenta además que el secretario ejecutivo de Alianza País insistió en que el pueblo debe decidir sobre la reelección. Casi de forma simultánea, el alcalde de Guayaquil y un alto dirigente de Alianza País daban declaraciones en los medios de comunicación. En contacto directo, Galo Mora señalaba que si Jaime Nebot se lanza nuevamente para alcalde, Rafael Correa tiene el mismo derecho. Es el pueblo el que ha votado por Rafael Correa y por la Revolución Ciudadana. En virtud de ello, si considera Guayaquil que debe reelegir a Jaime Nebot, ¿por qué no el país considera reelegir a Rafael Correa? Rafael Correa jamás ha dicho que va a la reelección. Se ha mantenido en su palabra. Y lo que hemos nosotros dicho, y lo ha dicho también el compañero presidente, es que no exista un doble rasero moral para juzgar. Mientras tanto, Nebot aclaraba que no hay impedimento constitucional para postularse nuevamente a inicios del próximo año, que según la ley puede presentarse una vez más, y cree que el gobierno quiere confundir. Espectáculo de ayer, un señor sentado en la calle con un documento que yo obviamente no voy a firmar. El señor Mora se puede poner morado, digamos, esperando en mí para que yo firme el documento, que no lo voy a firmar. Señora, no tengo que firmar nada. Yo para ser candidato no tengo que firmar nada. Y el señor presidente, para optar con su candidatura, no tiene que firmar nada conmigo, tiene que hacer lo que tiene que hacer él como mandatario. Galo Mora insiste en que por primera vez el movimiento oficialista coincide con cierto sector de la prensa y con el alcalde sobre la continuidad de los proyectos. Aquí no se trata entonces de hacer amorfinos, de contestar con versos con mala métrica, porque si se tratase de recordar quiénes somos, yo le podría recordar al abogado Nebot también que en 1996 él no era virrey, quedó vicecampeón en las elecciones de 1996, ¿no es cierto? Jaime Nebot manifestó además que está preocupado por el futuro del puerto de Guayaquil y que esta misma noche dará más detalles sobre el puerto.
La presidenta de la Asamblea dijo esta mañana en Guayaquil que la mayoría legislativa del país no descarta una reforma constitucional que abra camino a la reelección presidencial indefinida. Gabriela Rivadeneira señaló que la intención es permitir que todos los funcionarios puedan cumplir con amplios procesos políticos y no solo el alcalde Jaime Nebot. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, participó en la inauguración del 6º Foro Latinoamericano de Banca Comunal, y ese fue el espacio donde se le consultó sobre la probabilidad de una reforma constitucional que permita la reelección del presidente Rafael Correa. Y ella fue más allá. No puede ser ninguna ley, ningún artículo de la Constitución un obstáculo para la consolidación del proceso político que está viviendo el Ecuador. Y para justificar la posible reforma que permita la extensión del periodo, se hacen de argumentos en el tiempo de gestión que tiene el alcalde de Guayaquil. No podemos seguir sosteniendo que alcaldes como el de Guayaquil pase ya en su nueva elección. Serían 19 años al frente de una ciudad cuando Rafael Correa tiene 6 años transformando el país. Esas son las equidades que existen. Vale recordar que el presidente de la República el 20 de febrero en una rueda de prensa a medios internacionales había señalado que este sería su último periodo. Cambiar ese sistema, que me parece muy coherente, me opondría. Pero si ya hay la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano, bueno, ellos decidan. Yo no me lanzo. O sea, eso, independientemente de cuál sea el sistema, estos son mis últimos 4 años y de aquí Lenín tiene una ventaja sobre mí, ¿no? Lenín Moreno dijo, de aquí ya paso a ser vicepresidente de mi casa. Bueno, de aquí yo puedo decir nada más voy a mi casa y esperando que se pierda el gato para subir de categoría, ¿no? Pero para la titular del Poder Legislativo, esa es una decisión que ya no se encuentra en las manos del presidente de la República. La decisión de Rafael, ahora me atrevería a decir que no le corresponde únicamente a Rafael y con mucho respeto a nuestro compañero presidente y a su familia, por supuesto. Pero Rafael le pertenece al pueblo ecuatoriano por mayoría y por mandato popular. La asambleísta Rivadeneira continuará desarrollando una agenda en Guayaquil que incluye un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión sobre temas de coyuntura. Vamos a una primera pausa y al regresar la policía captura a 2 personas acusadas de secuestro express. Un testigo los habría delatado. Además, en exclusiva, la dramática historia de un ecuatoriano que se transformó de trabajador a indigente en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Vemos la imagen de la iglesia de Nayón, ubicada a 10 minutos de la capital. Fue en 1931 que concluyó la construcción de este templo de la parroquia, que también se la conoce como el Jardín de Quito, por la variedad de plantas ornamentales que se pueden encontrar. Seguimos informando. El Ecuador y la petrolera Chevron se enfrentan cada vez con más fuerza. La empresa denuncia injerencia del gobierno en la justicia ecuatoriana para conseguir fallos a favor de la Unión de Afectados de la Amazonía, mientras el gobierno denuncia una millonaria campaña de desprestigio con el fin de no pagar por la contaminación causada en el Oriente durante los años de explotación petrolera. Esta es una primera entrega de Jacqueline Rodas sobre el estado actual del caso Chevron. Seguramente usted ha escuchado varias veces sobre el caso Chevron. Es que el litigio entre la empresa petrolera y la Unión de Afectados de la Amazonía Ecuatoriana cumplirá 20 años el próximo 3 de noviembre. El juicio ha pasado por varias etapas. La más importante ocurrió en el 2011, cuando la Corte de Sucumbíos ordenó que la empresa pague $19 mil millones por los daños que habría causado durante su operación en Ecuador entre 1972 y 1992, cuando la petrolera llevaba el nombre de Texaco. El último paso para que se ejecute la sentencia está en manos de la Corte Nacional de Justicia, organismo que debe resolver el recurso de casación presentado por Chevron. Mientras tanto, el enfrentamiento entre el país y la petrolera está en uno de sus puntos más álgidos. Chevron asegura que la sentencia es fraudulenta porque se habría pagado a jueces y presuntamente el gobierno habría presionado para que se falle a favor de los demandantes de la Amazonía. Que yo he llamado jueces, mentira, pruébeme que yo he llamado a un juez, mentira, todo es mentira. Por su lado, el presidente de la República dijo este sábado que la compañía estadounidense emprende una campaña de desprestigio para no pagar. Chevron promociona la página juiciocrudo.com para dar a conocer su verdad, y el gobierno hace lo mismo promocionando el sitio chevrontóxico.com. En Juicio Crudo se encuentran videos con testimonios que supuestamente probarían la corrupción en el juicio, mientras Chevron Tóxico explica toda la contaminación ambiental que habría causado la petrolera
Petrolera y su estrategia para evadir su responsabilidad. En Televistazo Estelar conoceremos la respuesta del Procurador General del Estado, Diego García, y el abogado de los afectados, Pablo Fajardo, a las acusaciones de fraude, y también la postura de James Craig, vocero de la petrolera. El llamado linchamiento mediático y la divulgación de la información reservada del Estado preocupan a la Comisión de Justicia que tramita el nuevo Código Penal. A Félix Narváez le preguntamos enseguida si estos dos aspectos serán o no parte del nuevo código. Félix. Buenas tardes. Es lo que se debate en esta Comisión de Justicia, que así prepara su informe sobre el nuevo Código Penal. Autoridades militares y el secretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, plantearon reajustes al proyecto del Código Penal. Romero demandó penalizar la transmisión de información reservada del Estado. Es necesario que se añada como conductas delictuales transmitir, divulgar o reproducir toda información clasificada, incluyéndose el uso en beneficio propio o de terceros, y efectivamente siendo más rigurosa la pena en caso de los servidores públicos. El planteamiento es en momentos que la asambleísta de gobierno María Augusta Calle pide que también se penalice el llamado linchamiento mediático. Esto concita polémica. La vicepresidenta Marcela Aguiñaga no apoya ese planteamiento. Yo siempre creo más en las sanciones administrativas que a penalizar conductas. Así que yo creo que es necesario y creo que es suficiente lo que ya está establecido en nuestra ley de comunicación. El propio presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, es cauteloso frente al llamado linchamiento mediático. No se le ve muy partidario de penalizarlo. La comisión sigue debatiendo, preparando su informe sobre el nuevo Código Penal. Hasta aquí la información. Félix, muchas gracias. Agentes de la policía detuvieron a 2 personas acusadas de cometer secuestro express en la ciudad de Guayaquil. Rafael Hernández nos explica que los agentes encontraron evidencias de un robo que aparentemente cometieron minutos antes. La llamada telefónica informó a la policía que en el centro de la ciudad estaba ocurriendo un secuestro express la noche de ayer. El operativo que los agentes organizaron los llevó hasta las calles Los Ríos y Francisco Segura, donde encontraron evidencias. Pudimos ubicar uno de los vehículos que participó en este hecho justamente cuando llegaban a depositar las cosas robadas dentro de este inmueble. Y al ingresar al domicilio se han encontrado más pertenencias. 2 personas fueron detenidas en el mismo sitio. La víctima del secuestro, una mujer que pidió que su identidad se mantenga en reserva, reconoció a los sospechosos y relató cómo fue el asalto. En el malecón. Se me interceptaron saliendo del túnel. No, el taxista paró y ellos se subieron. Yo me quise bajar del taxi, pero no me dejaron bajar, me empujaron hacia adentro. Sí me amenazaron en varias ocasiones que me callara, que si no me disparaban. El secuestro express es una de las modalidades de robo usada por los delincuentes. De acuerdo a cifras del Ministerio Coordinador de Seguridad, que resumen los 4 primeros meses de cada año, en el 2011 se registraron 222 secuestros express en todo el país. En el mismo periodo del 2012, esta cifra disminuyó a 178 y durante los mismos meses en el 2013 pasó a 167. En el caso específico de Guayaquil, la Fiscalía reporta que en el mes de mayo se recibieron 14 denuncias por secuestros express, mientras que en junio este número bajó a 10. Los agentes dan consejos para evitar ser víctimas de esta modalidad. Aprovechemos la tecnología para el momento que tomemos un taxi, enviar un mensaje con la placa del vehículo a un familiar, o cuando estemos en el interior hagamos una llamada telefónica a un familiar dando las características del taxi o del conductor y veamos si muchas veces tiene el nombre del conductor como es la norma en la parte posterior del taxi. Llamemos para que el conductor, en caso de ser miembro de una de estas bandas, se sienta intimidado al verse identificado y eviten cometer este tipo de delitos. La Fiscalía acusó a los 2 detenidos de anoche y pidió en su contra prisión preventiva. Pausa y más adelante en Televistazo, la historia de un ecuatoriano que viajó a los Estados Unidos y se convirtió en mendigo. Un informe exclusivo. Y también las autoridades de salud aumentan la dotación de medicinas en los hospitales públicos. Les contaremos por qué. Gracias por acompañarnos. Vemos imágenes del tránsito que se registra en la avenida Francisco de Orellana por el paso a desnivel que une a esta calle con la concurrida Carlos Luis Plaza Dañín en el norte de Guayaquil. Continuamos con más noticias.
Ahora les contamos que un ecuatoriano de 83 años sueña con regresar al país tras estar durante 5 años sin empleo, sobreviviendo en las calles de Nueva York en Estados Unidos como mendigo. Tenemos un informe exclusivo de Luis Medina de nuestra cadena aliada Telemundo sobre el drama que vivió Leopoldo Ortiz. Don Leopoldo Ortiz ya no puede con el peso de los años, sobre todo desde hace 5 años, cuando se quedó sin trabajo. Sin perder las esperanzas, deambula por estas calles de Queens, que son testigos de cuántas veces ha tenido que sufrir de hambre. Yo vendía DVD, empecé a vendía 10, 4, 5, empecé no vendía nada, ¿no? Y esos eran los días que pasaba sin comer. Este anciano ecuatoriano de 83 años padece un verdadero calvario. Cuando consigue dinero se puede quedar en una pieza, pero cuando no tiene nada ha tenido que dormir en los trenes. Me metía ahí y buscaba en los últimos vagones, pero ahí me recostaba. Y ahí en veces me quedaban bien dormidos, en veces me despertaban también los que trabajan ahí, los que barren y toda esa gente, las policías. Preocupado por su salud, decidió acudir a Telemundo Te Ayuda, porque en medio de los saltos que tiene que dar en su vida, sueña con regresar a su país. Y yo no quería decirle nada a mis hijos. Me daba vergüenza decirle a mis propios hijos, porque yo siempre les había dicho que de mi padre mismo que me decía a mí, si algún día te pasa alguna cosa grave, por más grave que sea, si tú lo puedes remediar, no tienes por qué conversarle a nadie ni le pidas favor a nadie. Telemundo Te Ayuda contactó a un grupo de ecuatorianos que se solidarizaron con el caso de don Leopoldo. Se le pudo conseguir el boleto aéreo para regresar a Guayaquil en los próximos días y también la reunificación familiar. Sus hijos no sabían nada de él desde hace 10 años e incluso lo daban por muerto. Papá, ¿cómo estás, mío? Yo te hablo, Marco. ¿Cómo está Marco? ¿Cómo está tu hermano? Te pedimos a todos, por favor, que se venga rápido, que acá lo estamos esperando, acá lo vamos a cuidar mucho. Gracias. Gracias. Así, entre lágrimas de alegría, don Leopoldo pudo hablar de nuevo con su hijo y con sus nietas, que lo están esperando con los brazos abiertos en Ecuador, mientras recibía ese boleto aéreo que se convierte en un pasaporte a una felicidad familiar que había perdido por tantos años. Cuando conocemos de un caso como el que usted nos dejó saber, nos llena de mucha satisfacción poder ayudar a las personas que están en esta necesidad. El dueño del restaurante Sabor Latino, donde se hizo la reunión de celebración, le regaló $300 para pagar lo que queda de renta y llevar algo a su país. Me da mucho gusto que pueda regresar con su familia acá a Guayaquil y de verdad lo deseo lo mejor del mundo a usted y a toda su familia. Les doy gracias a ustedes y al mismo tiempo les doy gracias a Dios porque Él me ha hecho un milagro. Increíble historia, Ecuador lo espera. Los padres de familia y profesores se unen para evitar el uso de drogas dentro y fuera de los planteles. Andrés Jungblut recogió reacciones de esta problemática que refleja también las falencias en los centros educativos, lo que permite el consumo de estupefacientes. En los exteriores de los planteles hay un sentimiento común entre los padres de familia. Todos los días la traigo yo a mi hija desde que inició el inicio de clases. Yo la traigo por el cuidado de ella, ¿no? Porque de hoy en día hay tanta delincuencia. Marco Yagual tiene esa misma sensación. En el colegio y en la casa hay que también controlarlo a los hijos de uno. Pero los problemas lo que están pasando aquí en el Ecuador, aquí la droga, el tráfico y todo lo que pasa aquí. El consumo y el microtráfico de droga hicieron que se activara un plan de contingencia que fue dispuesto por el Ministerio de Educación y que busca incluir a los padres en un control riguroso de sus hijos, dentro y fuera de los colegios. Con el apoyo de los profesores también, porque a veces hay demasiados alumnos y ellos no pueden con tantos alumnos, pero si uno se puede organizar y ver de alguna manera para que ellos vean que eso es malo, ¿no? Que no deberían de consumir drogas. El inspector de la Unidad Educativa Provincia de La Suay habla sobre este propósito y sus estrategias para implementarlo. Hacemos unos 2 o 3 turnos con los padres de familia durante la hora de receso, por decir, comenzamos 7:15 hasta 10:20 salen a receso.
10:20 a 10:40, los profesores nos vamos a encargar de hacer la supervisión y de ahí en adelante viene otro grupo de padres de familia a continuar con la supervisión acá de los chicos. Y es en ese mismo establecimiento en el que la vicerrectora revela otros problemas que asegura no han sido atendidos y que mantienen encendidas las alarmas. Yo hago un llamado muy cordial a las autoridades que le competen para restaurar todo este sector del colegio, como los baños, la parte del coliseo, las paredes de la parte posterior de este coliseo, que se encuentran destruidos. Y esto hace que nuestros alumnos sean los sitios allí donde se dediquen pues de repente al consumo, hagan sus ventas, porque son lugares llenos de unos montes, llenos de huecos en paredes que la gente de afuera hace propicio para establecer este contacto con nuestros alumnos. Otra falencia en el colegio Otto Arosemena es la falta de maestros, como lo puntualiza este profesor de cultura física. Por ello, anota, la participación de los representantes es aún más necesaria para el control del consumo de estupefacientes. Nos faltan inspectores, nos faltan profesores para poder trabajar conjuntamente. Entonces ahí tienen que ayudar los padres de familia hasta que las autoridades nos designen los maestros que faltan, porque ya se han jubilado. Y la Policía Nacional ve con buenos ojos esta participación más activa de los padres de familia para vigilar más de cerca a sus hijos, tanto dentro como fuera de los planteles. Asimismo, advierte que los controles serán más rigurosos dentro del comercio informal, apostado en los alrededores de los establecimientos educativos. Sobre el tema hablamos con el jefe de la Policía Judicial del Guayas, Germán Ceballos. Se debe regular exactamente para que esos vendedores informales que tienen esa fachada de la venta de caramelos y todo, y que no solo venden eso, sino utilizan para expender droga, pero a eso les estamos articulando. La policía comunitaria está haciendo una excelente labor en el sector. Así se continúan articulando las estrategias para erradicar el microtráfico de droga, enquistado en varios planteles del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 69 años en medio de una crisis insostenible. Su presidente, Raúl Pérez Torres, habló con María Isabel Carminiani, conversó con él y nos cuenta que la ayuda de parte de las autoridades aún no llega a la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está de aniversario, pero los festejos por sus 69 años de vida institucional se ven empañados por la crisis económica que atraviesa. Su presidente, Raúl Pérez Torres, califica la situación de desastrosa, ya que no hay recursos para solventar los gastos. ¿Y cómo estamos haciendo los festivales? Con apoyo de las embajadas, porque económicamente estamos muy mal. Pérez Torres asegura que los problemas económicos se deben a que el presupuesto de cerca de $10 millones anuales que otorga el Estado no es suficiente para mantener los 24 núcleos que hay en todo el país. Nosotros tenemos que pagar luz hasta el día viernes o quizá hasta la próxima semana, $7,000, $6,000, me parece que corresponden a 2 meses, no estoy muy seguro, pero no tenemos para pagar la luz. Cualquier momento nos pueden quitar la luz. No podemos utilizar de autogestión el Teatro Nacional, que es emblemático, no podemos utilizar el Ágora porque no tenemos un buen sonido, una buena iluminación. La situación ha obligado a pedir ayuda a las autoridades para que se amplíe el presupuesto y se cancelen valores que están pendientes. 4 millones y pico. No, ese saldo tenían que habernos pagado porque no corresponde a este año ni al año anterior. Corresponde desde el 2005 al 2012. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, asegura que esos valores son incorrectos y que la asignación y el aumento del presupuesto dependerá de un plan nacional de cultura que elabora el Ministerio del Ramo. Nosotros hemos hecho la consulta a la Procuraduría General del Estado. La preasignación que aduce la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya no existe, no está vigente desde la Constitución de 2008. Sin embargo, hemos hablado con la Casa de Cultura y le hemos dicho que necesitamos un plan nacional de cultura y las asignaciones directas a la Casa de la Cultura serán dadas de acuerdo al plan nacional de cultura. Mientras se espera que la ayuda económica llegue, los eventos en la Casa de la Cultura no cesarán. En este mes de aniversario se llevarán a cabo una serie de actos gratuitos, ya que pese a la crisis, el espectáculo debe continuar. Buenas tardes y bienvenidos, como siempre, soy Andrea Benítez y de inmediato les cuento lo que tenemos para hoy aquí en Gente. Empezamos con una penosa noticia. Después de estar en coma por más de un mes, falleció en Miami la querida y famosa locutora radial ecuatoriana, por supuesto, Betty Pino. Josabeth Carchi nos amplía la información. La ecuatoriana
Doña Betty Pino, una de las voces más reconocidas de la radio en Miami, falleció anoche en el Hospital Jackson de esa ciudad. Ella había sido ingresada en la clínica por una infección bacteriana, por la que tuvo que ser inducida a un coma y permaneció en ese estado desde el 15 de julio. Su muerte fue confirmada por su representante Nini Ruiz a través de su cuenta en Twitter. Nuestra querida Betty Pino ha muerto. Mi más sentido pésame a sus hijas Cristina y Beatriz. Betty era conductora de un espacio musical en la emisora Amor 107.5 y muchas personalidades del medio artístico lamentan su partida, llenando las redes sociales de mensajes de apoyo y condolencias. La cantante Miriam Hernández comentó: demasiado triste, se fue de viaje para siempre mi querida amiga Betty Pino, la que hizo éxito en Miami, El hombre que yo amo. Y la presentadora María Celeste publicó: descanse en paz Betty Pino, pionera de la radio y amiga. Betty Pino era oriunda de Ancón, en la provincia de Santa Elena. Sus primeros pasos en las radios fueron a los 14 años y luego viajó a Estados Unidos, donde logró su sueño de convertirse en una figura internacional, logrando entrevistar a artistas de la talla de Cristian Castro. Aquí está con nosotros Cristian Castro, lo tenemos en primera fila. Así ¿Cómo es, estás, Betty? Gracias, Cristian? gracias, así es, pues. Así se apaga una voz que rompió barreras y que de seguro muchos recordarán. Bueno, pues háganos de este primer disco. Besos, bendiciones y que todo siempre. A continuación, María Cecilia Moreno nos cuenta que Antonio de la Rúa no se da por vencido en esta batalla legal contra Shakira, y también nos dirá novedades de los actores Ashton Kutcher y también de Dustin Hoffman. Vamos a ver Farándula al Día. La presencia del actor Ashton Kutcher causó revuelo en Wall Street. Esto durante su visita a la Casa de la Bolsa de Valores en Nueva York, para promocionar la película en donde interpreta a Steve Jobs, el fundador de Apple. Él fue el encargado de presionar el botón que da inicio a las cotizaciones y además se divirtió de lo lindo haciendo de corredor. La película se estrena este 16 de agosto en Estados Unidos. Antonio de la Rúa seguirá en su lucha judicial contra su exnovia Shakira y ahora piensa llevar el juicio a Colombia o a las Bahamas en Estados Unidos, pues al cambiar la jurisdicción podría apelar el resultado de la demanda que le negó en California de obtener $100 millones de la fortuna de la cantante. El ganador del Oscar, Dustin Hoffman, comenzó la batalla contra el cáncer, pues su representante confirmó que le detectaron un tumor y de inmediato fue operado para retirárselo. Aún no se conoce cuál es el tipo de cáncer, pero él está bien y ahora espera volver a sus proyectos cinematográficos pendientes. Hasta aquí las noticias de gente. Gracias por acompañarnos. Besos para ustedes. Nos encontramos mañana a las 13 horas. Nueva pausa y enseguida 2 días de luto en Argentina por el derrumbe ocurrido en la ciudad de Rosario. Aún buscan a sobrevivientes entre los escombros. Continuamos con más información. Ante la proliferación de enfermedades gripales, las autoridades de salud aumentaron la dotación de medicinas a los hospitales públicos y redes complementarias. Marta Aspiazu nos informa que hasta el momento 11 personas han fallecido por la influenza H1N1 y se han detectado 25 casos en Guayaquil. Ante la aparición de nuevos virus originados por la influenza estacional, el director zonal de vigilancia del Ministerio de Salud, Johnny Real, explica que se está equipando de medicinas a todos los centros de salud y a ciertas clínicas privadas. Y están circulando, ya se han activado toda una circulación de 8 virus respiratorios que hemos detectado. De estos 8 virus respiratorios, cualquiera de ellos puede causarte complicaciones si tú no tomas las medidas de precaución necesarias. Además, anunció que el Ministerio trabaja con la Oficina Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para desarrollar una vacuna que permita prevenir el contagio de estos virus. Real confirmó que hasta el momento existen 11 personas fallecidas en el país por la influenza H1N1. Los casos se presentaron en Pichincha, Tungurahua, Azuay, Manabí, Los Ríos y Pastaza. Recomendamos que, como hay ciertos medicamentos combinados entre antitérmicos y antiinflamatorios, eso sí, por favor, eviten hacer el proceso de adquisición. Según el último corte epidemiológico, se han confirmado 137 casos de H1N1. 25 de estos corresponden a Guayaquil.
Por otro lado, el Ministerio de Salud anunció la clausura de 25 farmacias en la ciudad por 8 días a causa del expendio de antigripales, antiinflamatorios y analgésicos sin receta médica. Cientos de ahorristas de la cooperativa Coopera en la ciudad de Cuenca acudieron hasta la gobernación para exigir la devolución de sus ahorros. Desde hace 2 meses, esta cooperativa con 118.000 socios en las provincias de Guayas y Azuay está en proceso de liquidación por inconsistencias en su funcionamiento. Denis Molina nos informa que la segunda fase de devolución empezará el 12 de agosto. Son los exahorristas de la cooperativa Coopera, no solo ecuatorianos, sino también extranjeros. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria anunció que en esta segunda fase de entrega de dinero solo se lo hará a las personas con depósitos de hasta $40.000, con prioridad a los adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Graciela Estrella habla de la injusticia que se comete con los exahorristas. ¿De qué vamos a seguir viviendo? Yo no estoy en la tercera edad, pero ya no tengo dinero para seguir viviendo. Quizá debe padecer ya una enfermedad catastrófica. Estoy a punto de morirme ya para que me den mi dinero. Patricia Ocknor es de los Estados Unidos. Es una de las tantas jubiladas extranjeras que depositó sus ahorros en la cooperativa Coopera y que hasta ahora no recupera su dinero. Pero lo que hicimos era vender todo en los estados. No tenemos nada por allá. Y queríamos invertir en este país. Desde este 12 de agosto iniciará la devolución de dinero en una segunda fase solo para personas naturales con depósitos de hasta $30.000, personas naturales mayores a 65 años con depósitos de hasta $40.000, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica hasta $30.000. Gustavo Quito, vocero de los exahorristas, dice que tomarán medidas si la devolución no se la hace en su totalidad. Preparados para irnos a una huelga de hambre, preparados para sentarnos en un portal, preparados para irnos a la catedral y pasarnos sentados. El gobernador de la Azuay mencionó que velará por los derechos de los exdepositantes. Tramitan una reunión con el presidente de la República para soluciones. Se enfría la relación de Estados Unidos con Rusia. El presidente Barack Obama decidió cancelar la reunión prevista para inicios de septiembre con el presidente Vladimir Putin y cuestionó que Rusia haya otorgado asilo temporal al ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Fue durante una entrevista con el presentador Jay Leno del programa Tonight Show de la cadena NBC. I was disappointed because Obama dijo estar muy decepcionado por el asilo concedido por Rusia a Edward Snowden, pues aunque reconoció que no hay un tratado de extradición con Rusia, Estados Unidos ha colaborado con ellos cuando se trata de individuos que han roto la ley de ese país, pero que Rusia no está haciendo lo mismo ahora. Obama dijo además que hay veces que vuelven a la mentalidad de la Guerra Fría. Lo que le digo al presidente Putin, añadió, es que tenemos que pensar en el futuro y que no hay ninguna razón para que no podamos cooperar de forma más efectiva. Luego, esta mañana, la Casa Blanca informó que debido a esta situación, el presidente Obama ha decidido cancelar la reunión bilateral prevista para inicios del mes de septiembre que iba a sostener con el presidente ruso Vladimir Putin en el marco de la cumbre del G20 que se realizará en San Petersburgo. La respuesta de Rusia llegó a través de un asesor del gobierno, quien señaló que esto indica que Estados Unidos no está listo para desarrollar una relación con Rusia de igual a igual. Las autoridades argentinas siguen buscando a varias personas que quedaron atrapadas entre los escombros del edificio que se desplomó ayer por una explosión. Las cifras han variado y oficialmente son 10 las personas muertas y 62 los heridos. La presidenta Cristina Fernández decretó 2 días de luto nacional por la tragedia. Cuerpos de rescate buscan entre piedras y fierros retorcidos a 13 desaparecidos, luego de la explosión provocada por un escape de gas que derribó gran parte de un edificio de 10 pisos en la ciudad de Rosario. Durante la madrugada, 2 personas lograron salir por sus propios medios, por lo que aún hay esperanza de que existan sobrevivientes entre los escombros. Las autoridades interrogaron hoy a los 2 únicos detenidos por el suceso, un instalador de gas y su ayudante, quienes estuvieron trabajando en el subsuelo del bloque de viviendas minutos antes del suceso.
Se trata de la peor tragedia en la historia de Rosario, la tercera ciudad en importancia en Argentina, ubicada a 300 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Desde el Vaticano, el Papa Francisco transmitió su sentido pésame a los familiares de los difuntos y expresó a los heridos su fraternal cercanía y la reconfortante bendición apostólica. Ciudadanos de todo el mundo huyen de Yemen tras la alerta emitida por Estados Unidos de un posible atentado. Hoy, un avión no tripulado norteamericano mató a 7 militantes del grupo terrorista Al-Qaeda, lo cual aumenta la tensión en ese país árabe. Decenas de extranjeros se apresuran a llegar a la terminal aérea de Saná para tomar los vuelos que los llevarán a un lugar seguro. Huyen de Yemen luego de que Estados Unidos pidiera a sus ciudadanos salir del país de manera urgente debido a un probable ataque de la red terrorista Al-Qaeda. El atentado sería un acto de represalia contra el ejército estadounidense, que durante los últimos 10 días ha matado a varios de los miembros de Al-Qaeda con proyectiles disparados desde aviones no tripulados. El último ataque norteamericano sucedió esta madrugada y allí murieron 7 integrantes del grupo insurgente. La Casa Blanca envió 2 aviones militares para evacuar a 75 diplomáticos. Todos fueron llevados a un sitio no especificado en Alemania. Esta misma medida también tomó Reino Unido, que retiró de manera temporal a todo el personal de su embajada en Saná. Mientras tanto, el ejército yemení vigila todas las calles de la capital para frustrar cualquier actividad terrorista. En Cleveland comenzó la demolición de la casa donde estuvieron cautivas 3 jóvenes durante una década. La vivienda de Ariel Castro será reducida a escombros por orden de las autoridades. La única de las víctimas que estuvo presente durante la demolición fue Michelle Knight, quien dio un mensaje de esperanza a los familiares de todos los secuestrados. Ariel Castro, de 53 años, fue condenado la semana pasada a cadena perpetua de más de 1000 años de prisión. Un temerario escapista estadounidense logró una hazaña nunca antes realizada. Con las manos esposadas, Anthony Martin se metió en un baúl que luego fue cerrado con varios candados y lanzado a 14,000 pies de altura desde un avión. El reto era lograr salir del cofre en el aire antes de que se estrellara contra el suelo. Mientras descendía, Martin logró liberarse de las ataduras, salir de su encierro y descender sano y salvo en un campo de Illinois. Varios paracaidistas lo asistieron durante la aventura. El piloto alemán Michael Schumacher, 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, permanece en Isla Isabela, en las Galápagos. Este martes participó en una reunión con las autoridades del municipio de Isabela, donde se dejó fotografiar con algunos funcionarios presentes. Schumacher llegó en su jet privado M. Eichel, acompañado de Jan Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Schumacher permanecerá en las islas hasta el viernes. Deportes es auspiciado por Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99, solo en Pizza Hut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos los deportes con la pesadilla que vivió Liga de Loja en el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto, en Venezuela, en donde el plantel permaneció más de 12 horas retenido tras su encuentro por Copa Sudamericana. Miriam Zambrano nos tiene más detalles. La alegría de Liga de Loja por su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana se vio empañada por la odisea que la plantilla vivió en el aeropuerto de Barquisimeto, en Venezuela. El vuelo charter que trasladaba a los jugadores fue impedido de salir por falta de permisos, según les informaron. Jimmy Villavicencio, directivo del club, escribió en Twitter: cerca de la 1 de la mañana, nos tienen encerrados en un cuarto a 30 grados sin ningún aire acondicionado y nos prohíben salir. Es increíble. 4 horas más tarde, es indignante, es un abuso de autoridad. Nos han tratado como animales la gente venezolana. Es un secuestro lo que nos han hecho. En horas de la mañana, el canciller Ricardo Patiño también escribió en la red social: estoy llamando a nuestro embajador en Venezuela, Leonardo Arízaga, para que les atienda inmediatamente. Les avisaré. Cerca del mediodía hora de Venezuela y tras más de 12 horas de espera, Villavicencio anunció en su cuenta: al parecer, al fin hay todos los permisos. Nos han llamado a embarcar. Al llegar, se contará lo vivido. Gracias a todos. En fotografías subidas al internet por jugadores y cuerpo técnico se pudo observar que durmieron en el piso y también denunciaron que no contaron con los servicios necesarios.
Y el club Sport Emelec tiene casi asegurada su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, luego de haber triunfado 1-3 en el juego de ida de la primera ronda de este torneo. Hoy los azules reciben al Sport Huancayo de Perú y Juan José Barcia nos cuenta cómo llega el equipo dirigido por Gustavo Quinteros. El conjunto millonario presentará hoy un plantel fusionado entre titulares y alternatir al equipo peruano de Sport Huancayo. Por el marco de la Copa Sudamericana, el técnico Gustavo Quinteros formaría así: Arana en el gol, Francis, Narváez, Quiñones y Jiménez en el bloque defensivo, Valencia, Lastra, Huila y Caicedo en mitad de campo, Mena y De Jesús en el ataque. De su parte, Sport Huancayo no tiene otra alternativa que salir a buscar el partido si desea dejar en el camino a Emelec. Su estratega Marcelo Troviani conoce muy bien las virtudes del rival. Troviani alinearía a Pinto en el arco, Mesías, Farfán, Figueroa y Cleque, los defensas, Salazar, Mendoza, Hernández y Morales, los mediocampistas, Ibarra y Cruzado, los delanteros. El compromiso copero arrancará a las 18 horas con 15 minutos y tendrá el arbitraje del boliviano Óscar Maldonado. Y por su parte, el equipo de Barcelona quedó concentrado para el partido de revancha con el Mineros de Guayana de Venezuela, también por Copa Sudamericana. El técnico Gustavo Costas conformará un equipo mixto, mientras que los dirigidos por Richard Páez se entrenarán esta tarde en Guayaquil. El informe de José Vicente Ponce. Esta mañana se cumplió el último entrenamiento de Barcelona previo al encuentro de revancha con el Mineros de Venezuela para acceder a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. 20 jugadores quedaron concentrados para este duelo, en el que tiene ventaja de 1 punto y 2 goles anotados de visitante. Hasta el empate a 1 gol le bastaría a Barcelona para clasificar. 3 días entrenaron sin acceso a la prensa. Mientras que el rival de los amarillos, el Mineros, ya está en Guayaquil desde la tarde de ayer. Los dirigidos por Richard Páez llegaron con la consigna de ganar, pese a que respetan a Barcelona. Nosotros lo que pasa es que venimos a jugar para jugar para ganar. Sabemos que al frente tenemos un tremendo rival, que sabemos que tiene la experiencia suficiente para este tipo de torneos, pero que nosotros venimos a querer romper con la historia. Los llaneros practicarán esta tarde en la cancha alterna del Estadio Monumental. Y luego de la convocatoria del técnico Reinaldo Rueda para el compromiso amistoso frente a la selección de España, han surgido algunas inquietudes debido a las ausencias que presentará el plantel tricolor. Julio César Rosero, ex técnico de la selección sub-20 de Ecuador, nos da su punto de vista sobre cuál sería el posible planteamiento. Paula Camposano nos informa. La selección campeona del mundo, España, visitará a la de Ecuador en un encuentro amistoso que, más allá de ser uno de los espectáculos deportivos más esperados del año, servirá como ensayo para lo que será el partido por eliminatorias mundialistas, frente a Colombia y Bolivia. Pero la gran interrogante de los ecuatorianos pasa por el sector ofensivo de la tricolor, ante la ausencia del delantero Cristian Benítez, quien falleció la semana pasada, y Felipe Caicedo, quien no actuará ante Colombia por acumulación de amarillas. Por ahí Narciso Mina tendrá su oportunidad, esperemos que Jaime Lloví vuelva nuevamente a tener el ritmo de juego, y tenemos jugadores por afuera, el caso de Jefferson, que está atravesando un buen momento, Antonio es un referente, Joao Rojas está también subiendo su nivel. Otro es el caso del volante Luis Antonio Valencia, quien no fue convocado para este amistoso. Ha visto la necesidad del profesor Rueda de no convocarlo por el trajín que él vivió en esos últimos días acá, tanto en la parte psicológica como en la parte física. Volverlo a traer nuevamente un viaje de 12 a 14 horas es muy complicado. El portero Alexander Domínguez tampoco defenderá el arco frente a Colombia por acumulación de amarillas. Son ausencias que sin duda pesarán en el campo tricolor, pero es por esto que Rueda tiene a 22 convocados en este amistoso, para definir cuál será su estrategia ante Colombia, que actualmente ocupa el 3er puesto en el ranking de la FIFA. Y esta mañana en el ámbito internacional, el Fútbol Club Barcelona jugó otro partido amistoso de preparación para el inicio de una nueva temporada en el fútbol europeo. Los catalanes se enfrentaron a la selección de Tailandia y el marcador final fue un categórico 1-7 a favor del elenco blaugrana. Además, las principales novedades fueron el estreno goleador del brasileño Neymar, como también el debut en la dirección técnica desde la banca del argentino Gerardo Martino. 2 goles fueron de Lionel Messi, 3 de Pedro y 1 del chileno Alexis Sánchez. De Messi antes, y recuerden siempre.
Y finalizamos revisando las acciones del partido donde esta mañana el ecuatoriano Jofre Guerrón marcó 2 goles para la victoria 5-2 de su equipo, el Beijing Guoan, ante el Qingdao Yonun, válido por los cuartos de final de la Copa China. Guerrón marcó su primer gol para el 4-2 al minuto 47, como lo estamos observando en las imágenes, un pelotazo largo y eludiendo al rival cuando estaba a punto de caer dentro del área. Esa era la cuarta anotación de su equipo, que tenía que remontar un marcador de 2-0. Y finalmente al minuto 58 el ecuatoriano obtuvo su segundo gol. Con este resultado el Beijing Guoan se clasifica a las semifinales de la Copa China. Deportes fue auspiciado por Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99, solo en Pizza Hut. Tren crucero. Y hoy completamos el recorrido en el tren que nos lleva desde Durán hasta la capital de la República. María Mercedes Cuesta nos explica enseguida sobre este emocionante trayecto que nos pone en contacto con la historia y la naturaleza de nuestro país. María Mercedes. Marisabel y Pedro, muchas gracias. Como les mostré ayer en un primer reportaje, hicimos un recorrido en el tren crucero compuesto por 4 coches que son verdaderos tesoros del diseño histórico y con capacidad para 54 personas cómodamente instaladas. Son más de 450 kilómetros de recorrido. Salimos desde la estación de Durán, pasando por Yaguachi y Bucay, hasta donde nos acompañó el paisaje tropical. De ahí dejamos la costa para empezar a disfrutar de las hermosas postales de la sierra y llegamos a Huigra. Aquí se hace el recorrido conocido como la Nariz del Diablo. Luego seguimos nuestra ruta hasta Lausí, pasando por Guamote, luego a Colta y llegamos a la renovada estación de Riobamba, hasta donde les presenté el día de ayer. Hoy seguiremos la travesía, pasando por Urbina, Ceballos, Ambato, también por La Tacunga, Lazo y El Boliche, hasta llegar a la histórica estación de Chimbacalle, en la capital de la República. En el tercer día de esta ruta de ensueño, con hermosos paisajes que cautivan a los viajeros, salimos de Riobamba hasta la ciudad de La Tacunga. Aquí visitamos una de las florícolas más importantes de la zona, en donde pudimos apreciar el delicado pero a su vez fuerte trabajo de nuestras mujeres que se encargan de todo el proceso de la rosa ecuatoriana, desde la siembra hasta su envío al exterior. Al salir de este lugar, nuestros ojos se deleitan con este hermoso paisaje, la laguna de Yambo. El tren crucero está conformado por 4 coches, verdaderos tesoros del diseño histórico, remolcados por locomotoras a vapor y electrodiesel con capacidad para 54 pasajeros. Avanzamos hacia nuestro destino final y como un regalo de esta hermosa tierra durante el trayecto, majestuoso nos mira pasar el Cotopaxi. Llega la tarde y descansaremos en el mismo lugar que lo hizo el barón Alexander von Humboldt. Un señorial camino se abre ante nosotros. Centenarios árboles custodian nuestro paso y nos dan la bienvenida a la Ciénega, una de las haciendas coloniales más antiguas de nuestro país. Durante el último día de periplo continuamos disfrutando del hermoso paisaje del Parque Nacional Cotopaxi hasta llegar a un lugar mágico, San Agustín de Cayo. Esta hacienda fue edificada sobre las ruinas de un palacio inca. Visitar este sitio es una experiencia inolvidable. Tiene 600 años de historia. Aquí tenemos cimientos de los incas, después estuvieron los agustinos y después la familia Plaza, hace más de 100 años, ha mantenido esta propiedad. Cientos de años de historia en un mismo paraje reciben a los turistas que llegan con el tren. Ya en la recta final de nuestro trayecto, recogemos testimonios de nuestros compañeros de aventura, para quienes esta también ha sido una vivencia única. Fue encantador, fantástico. Para mí ha sido una experiencia alucinante, miel para el alma. Así entramos a la ciudad de Quito por el sur y llegamos a la histórica estación de Chimbacalle, que ahora luce renovada para recibir a turistas, no solo extranjeros, sino también nacionales como nosotros, que disfrutamos de 4 días de viaje en el tren crucero que une a la costa con la sierra y pasa por la ruta de los volcanes. Días
que quedarán grabados en nuestra memoria. Al concluir este recorrido, los hermosos paisajes del país quedan plasmados en nuestra retina y el silbido del tren se convierte en aquella melodía que nos llevó a conocer parajes maravillosos y únicos de nuestro querido Ecuador. La ruta del tren, una maravillosa aventura para conocer más al Ecuador. Los más variados paisajes, poblados y tradiciones para descubrir y disfrutar. Así despedimos. Gracias a todos por su compañía. Televistazo retorna a las 20 horas. Hasta tanto, siga conectado a las noticias a través de nuestro sitio web ecuavisa.com. Buenas tardes. Televistazo se reproduce a través de Radio Cristal 870 AM y Radio Centro 97.7 FM.